Hola chicos, bienvenidos. Vamos este día a una clase más de matemática. Continuamos con nuestra unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Nuestra lección de este día será 2.10, relación entre líneas paralelas y áreas. Bien, vamos entonces a nuestro problema inicial que nos dice de la siguiente manera. En la siguiente figura, la línea L y BC son paralelas. Explica por qué los triángulos ABC y A'BC tienen la misma área. Bien, en este caso vamos a trabajar con esta figura que se nos muestra. Primero vamos a identificar cuáles son las líneas paralelas. Nos dice de que esta línea que tenemos acá, junto con la línea BC, que sería esta línea de abajo. O sea, estas líneas que están en negrito representan nuestras líneas paralelas. A partir de eso, entonces, tenemos dos triángulos con los cuales vamos a trabajar, que en este caso será mi primer triángulo ABC, que sería ABC, o sea, este triángulo que tenemos acá, y el otro triángulo que vamos a trabajar será el triángulo A'BC, o sea que estamos trabajando con este triángulo que está aquí. Vamos a verificar si tienen las mismas áreas. Entonces vamos a darle solución a partir de trazar las líneas perpendiculares. Recuerde que una línea perpendicular es aquella en la cual nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer acá. Vamos a la imagen que está en esta parte de abajo. Y vamos a observar en este caso que la línea roja representa nuestras líneas perpendiculares. Acá tenemos entonces nuestros ángulos de 90 grados o lo que representa en este caso un ángulo recto. Entonces decimos que al trazar estas líneas perpendiculares se nos forman nuestros ángulos rectos, pero a la vez sabemos que esto también representa nuestra altura. Entonces, nuestro segmento BC, que sería este segmento que es una de las rectas paralelas, en este caso, los dos triángulos, fíjese, los dos triángulos en este caso tienen como base esta línea BC, o sea, que si nosotros venimos y observamos, mi primer triángulo decíamos que es ABC, o sea que tenemos ABC, que sería todo este triángulo que está acá. La base está conformada, decíamos, por BC, que sería esta parte de acá. Y el otro triángulo, que sería este triángulo A'BC, que ya decíamos que la altura, en este caso, o la línea perpendicular, que está justamente acá, entonces también cumple que la base es la misma. La base está comprendida por BC. Y ahí tenemos entonces que la recta L paralela a la base BC, que es justamente lo que teníamos y lo que nos decía nuestro problema inicial. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos a medida nosotros construimos estas rectas perpendiculares? De que la altura es la misma en los dos triángulos. Si usted observa, para el primer triángulo ABC, la altura es una altura exterior porque está afuera del triángulo. Observe, acá está, acá tenemos nuestro triángulo y trazamos la altura exterior porque está fuera de la figura trabajada. Y luego, el otro triángulo que sería A'BC, la altura es justamente esta. Entonces, la altura está justamente adentro en este caso y se nos forman, decíamos, ángulos de 90 grados. Entonces, por lo tanto, estos dos triángulos, si sabemos que las alturas son las mismas y las bases también, entonces podemos determinar en este caso que son congruentes las alturas con las bases, dado que en este caso hay dos rectas paralelas y decíamos que las rectas paralelas corresponden con esta recta L con la otra recta que sería BC. Y ahí tenemos entonces el área de dos triángulos es igual a partir de congruencias tanto de alturas como de las bases. Es importante que usted identifique las alturas y que también identifique cuáles son las bases para poder llegar a la conclusión de que si son iguales, entonces por congruencia también podemos decir que las áreas son iguales. Ahí tenemos entonces nuestro problema inicial. ¿Qué nos dice nuestra conclusión?
Cuando se tienen dos rectas paralelas, los segmentos perpendiculares trazados de una recta a otra tienen igual longitud. Y fíjese de que aquí la importancia es de que usted observe si tiene segmentos perpendiculares. O sea que nosotros veíamos en el problema anterior y decíamos que trazábamos rectas perpendiculares justamente en los dos triángulos y veíamos que la altura era la misma para cada uno de ellos. ¿Por qué era la misma? Porque decía nuestro problema inicial que habían dos rectas paralelas y a través de ello nosotros concluíamos entonces que las áreas son iguales. Vamos a un ejercicio más. En este caso nos dice nuestro ejercicio. ABCD es un paralelogramo. M es el punto medio del segmento BC. P, el punto de intersección del segmento BD y AM. Establece cuáles son los triángulos que tienen la misma área. Bien, vamos entonces e identifiquemos en nuestra figura lo que nos dice nuestro problema. Primeramente nos dice que tenemos un cuadrilátero, que es un paralelogramo, ABCD, que es justamente este paralelogramo. Por ser paralelogramos, recuerde que cumple ciertas características. Primero, que tiene lados paralelos, en este caso, rectas paralelas. Entonces, pero nos dice que M es punto medio del segmento BC, o sea que cuando nos dice de que M es punto medio, estamos haciendo énfasis a que justamente ese segmento BM es igual al segmento MC, o sea, significa que vale lo mismo. P nos dice que sería este punto de intersección que está acá. Nos dice que P es punto de intersección del segmento BD, o sea, de esta línea, de las diagonales que tenemos acá, es una diagonal de nuestro paralelogramo. BD y AM, o sea, AM, justamente hay un corte aquí, entonces por lo tanto hay una intersección, por eso decimos que P es punto de intersección de los dos segmentos. Entonces, ¿qué queremos encontrar? Vamos a encontrar cuáles son los triángulos que tienen la misma área. ¿Qué vamos a utilizar? Recuerde que estamos trabajando con alturas y con bases. Entonces vamos a identificar a través de las alturas y a través de las bases cuáles triángulos cumplen con esa condición. Primero, que las bases sean iguales. Segundo, que las alturas también sean iguales. Decíamos que por ser un paralelogramo cumple con las características de tener lados, en este caso, lados con rectas paralelas. Entonces, eso es justamente lo que vamos a identificar. Bien, démosle solución entonces. Y lo primero que vamos a hacer es trazar las alturas en este caso. Nosotros tenemos acá nuestro problema. Aquí está identificado nuestro paralelogramo. Tracemos las alturas entonces. Prolonguemos el lado AD. Observemos, prolongamos. Y nosotros entonces obtenemos una altura. Esta línea negrita representa nuestra altura. Ahora vámonos al otro extremo y tracemos la altura. De igual manera vamos a prolongar ahora este segmento BC. Estas líneas punteadas es lo que estamos trabajando con prolongar esa línea. Prolongamos, o sea, alargamos y nosotros podemos trazar nuestra altura, o sea, rectas en este caso perpendiculares, decíamos, en el cual el ángulo es igual a 90 grados. Entonces, ya trazamos nuestras rectas perpendiculares en este caso. Ahora sí, podemos darle solución a nuestro problema. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente, que en los triángulos ABM, ubiquemos nuestro primer triángulo ABM. Aquí tenemos. En nuestro primer triángulo vamos a comparar y vamos a verificar las bases. Primero, la base está comprendida por el segmento BM. Vamos a ver nuestro segundo triángulo. El segundo triángulo está comprendido por DBM, o sea, estamos hablando de este triángulo DBM, que en este caso, fíjese, en este caso, la base se mantiene y sigue siendo BM, como en el primer triángulo que mencionábamos. Ahora bien,
Si usted observa la altura para nuestro primer triángulo ABM, la altura es justamente esta que tenemos acá. Es una altura exterior. Repito, cuando hablamos de una altura exterior es porque está afuera de nuestra figura que estamos trabajando. Luego, para nuestro segundo triángulo DBM, que sería este triángulo que tenemos acá en color morado, trazamos la altura y la altura es justamente esta. Aquí tenemos nuestra altura, que si usted observará, la altura es igual a la altura del primer triángulo y la base está comprendida por BM, que en este caso es la misma base para los dos triángulos. Y la última comparación, que sería el triángulo DMC, que sería este triángulo que tenemos acá con color rosado. Entonces, este triángulo, la base es MC, pero como sabemos que M es un punto medio, entonces decíamos al inicio de nuestro problema que BM vale lo mismo que MC. Entonces, por lo tanto, la base es igual que nuestros dos triángulos anteriores. Ahora, si observamos la altura, en este caso, la altura es la misma con la altura de nuestro segundo triángulo, que sería este de color morado. Es la misma altura, entonces, por lo tanto, si usted observará, hay congruencia en este caso, porque las bases son iguales y las alturas también son iguales. ¿A qué conclusión llegamos? Que las áreas entonces son iguales. Pero también tenemos otros tipos de triángulos. Veamos el triángulo ABD. Tenemos aquí ABD, que comprende todo este segmento. Toda esta área comprende el triángulo ABD. Todo esto. Comparémoslo con el otro triángulo AMD. En este caso sería AMD. ¿Qué observará usted? Que este segmento es igual. Miren, está comprendido el primero ABD, que está como base este segmento AD. Con nuestro segundo triángulo AMD, que sería este triángulo que decíamos, comprende todo este segmento, la base también es igual y la altura para este segundo triángulo está comprendida por esta misma altura. Miren, para el primer triángulo, ¿cuál era nuestra altura? Para el triángulo ABD, nuestra altura comprendía esta prolongación, que es esta recta perpendicular. O sea que si usted compara, las bases en este caso son las mismas, está siendo compartida para los dos triángulos y la base es AD y la altura, por lo tanto, es la misma. Recuerde que estamos trabajando con rectas paralelas y por eso decimos que las alturas son las mismas en este caso. El otro triángulo será BDC. BDC, o sea que está comprendido por todo esto. BDC. Y aquí tenemos entonces, decíamos que una de las características de los paralelogramos es que sus lados opuestos son en este caso rectas paralelas, ¿verdad? Entonces, AD es paralela con BC. Entonces, este lado es lo mismo que AD. Entonces, por lo tanto, la base para este triángulo también es la misma. Y la altura está compartida con el triángulo, mire, con el triángulo número 2 que decíamos, que es justamente esta recta perpendicular que tenemos acá. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos a partir de eso? Fíjese de que hemos mencionado tres triángulos más. Y hemos llegado a la conclusión que las bases son iguales, pero también las alturas son iguales. O sea que aquí llegamos a tener que a medida tenemos segmentos perpendiculares trazados en una recta a otra, cuando las rectas son paralelas, entonces decimos de que tienen igual longitud. Entonces, por lo tanto, si tienen igual longitud, las bases son iguales, las alturas son iguales, entonces podemos decir de que
las áreas de estos triángulos son iguales. Y a esa conclusión hemos llegado a medida nosotros hemos hecho la comparación. Fíjese de que aquí solamente usted debe analizar el problema y encontrar las alturas. Las alturas usted las encuentra a través de prolongaciones y de trazar rectas perpendiculares. Y si usted hace eso, usted podrá verificar cuáles son las alturas que son iguales, cuáles son las bases de los triángulos para hacer las respectivas comparaciones. Y ahí tenemos entonces nuestro ejercicio de esta lección. Espero que esto les pueda servir para poder trabajar sus ejercicios de libro de texto y de libro de ejercicios. Yo por acá les voy a dejar la solución de un ejercicio. Como siempre, hágalo usted y luego haga las respectivas comparaciones, aplicando por supuesto bases, alturas y compare sus resultados. Ahí tenemos entonces. Cualquier duda que tenga, recuerde que puede hacerla.